Una de las cosas más importantes para tener buenos resultados en el trading es saber leer la acción del precio, lo que está ocurriendo en el gráfico. Daos cuenta que muchas veces nos perdemos entre indicadores y no acabamos por prestar atención a lo que tenemos delante de las narices, a cómo se mueve el precio, el elemento primario de nuestra operativa. Y hoy quería hacer con vosotros un ejercicio que podemos hacer de vez en cuando, si os apetece me lo podéis dejar en los comentarios, para leer el gráfico, para saber cómo tenemos que operar y para no perdernos en movimientos que a veces podemos no entender. Así que vamos a por ello, y antes os recuerdo que tenemos en marcha el programa Mi Trading 30 Pro, lo dejo en la descripción, un programazo 1 a 1 para tener buenos resultados, para seguir un proceso de la mano de Giancarlo y de mi mano, muy sistemático, con una estrategia súper clara y con sesiones 1 a 1, con operativa en vivo y con todo lo que puedes necesitar para tener una operativa en condiciones, para poder confiar en ella y para poder operar a largo plazo con tranquilidad y de forma sostenible. Así que ahí dejo debajo el enlace para que puedas agendar una sesión, charlaremos y te contaré los detalles. Vamos a por ello. Fijaos este día en Nasdaq, en este caso, qué apertura, qué día más feo. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo podemos ir entendiendo qué está sucediendo aquí? Bueno, si tenemos mucha prisa y empezamos a tomar operaciones de forma precipitada, pues seguramente nos pillarán y nos darán por todos los lados, porque esto sube, luego baja, luego sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero realmente no se está moviendo. Aquí están creando un movimiento continuo de manipulación para distribuir posiciones, para crear después un movimiento, en este caso bajista. Por tanto, vamos a saber leer esto y no perdernos en estos movimientos para poder ir luego a los movimientos que son más relevantes. Yo suelo recomendar que cojas una herramienta de línea de tendencia, o también hay una que se llama ruta aquí en TradingView. Con una línea simplemente vamos a ir marcando los recorridos que hace el precio y veréis a qué conclusión vamos a llegar. Movimiento alcista, movimiento bajista, movimiento alcista, movimiento bajista, movimiento alcista, movimiento bajista, movimiento alcista, movimiento bajista. Fijaos, meterse a operar aquí es una auténtica locura. Me da igual que veas volúmenes de parada, que veas soportes, que veas lo que quieras ver. Por un lado tenemos una base bastante clara, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5 toques. Por otro lado tenemos un movimiento muy vertical, esto es una V invertida, que está negando, este movimiento bajista está negando el movimiento de apertura alcista. Por lo tanto, como elemento primario tenemos un impulso aquí y otro impulso justo contrario, que anula el primero, pero que no te da ningún tipo de autoridad para operar allí porque, aun negando el primero, no está rompiendo su soporte, su base. Por lo tanto, observamos y no hacemos absolutamente nada. El precio sube y luego baja. Nos está marcando máximos decrecientes. De aquí a aquí hay dos máximos, uno y otro, y cada uno es más bajo. Si le aplicamos lógica al mercado, ¿qué está sucediendo aquí? Ha habido un primer movimiento impulsivo alcista, ha llegado hasta aquí arriba, ha retrocedido. El segundo impulso ni siquiera ha llegado, prácticamente ha llegado a la mitad. Tiene muchísima menos fuerza. Por lo tanto, cuando el precio llega al soporte, no tiene sentido buscar posiciones largas, porque cada vez que el precio sube tiene menos fuerza. En este caso vuelve a subir, un poco por encima del anterior, y vuelve a fallar. Esto está dándote una indicación muy clara o muy clave, que es cada vez que el precio intenta subir es frenado. Por lo tanto, podemos marcar entradas de venta agresivas aquí, aquí, aquí y aquí. Y esto nos da una zona de resistencia muy clara, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos metemos a operar ahí? No tiene ningún sentido operar ahí dentro. Aquí el precio cae, intenta romper este soporte, pero se gira rápidamente. Lo podemos interpretar como una manipulación bajista, como un spring, pero realmente el precio luego, a pesar de que lo intenta, vuelve a golpearse con su techo una vez más. Por lo tanto, esto sigue siendo un soporte que ha fallado. Y el precio vuelve nuevamente al soporte. Hasta este punto, hasta aquí, no hay nada que ver, no hay nada que hacer, no hay que actuar. Simplemente hay que observar. ¿Por qué? Queremos un impulso primario. Queremos un impulso que demuestre la intención bajista o alcista en el mercado, y a partir de allí buscaremos un contexto favorable y un patrón que nos dé una entrada según nuestra estrategia. Y ese impulso primario no lo tenemos. Lo teníamos aquí. Ahí sí teníamos un impulso primario. ¿Pero qué ocurre? Que luego el retroceso no lo es. Luego es otro impulso en sentido contrario. Por lo tanto, a partir de este momento, a partir de aquí, ya no hay nada. Todo lo demás es rango. Fijaos que todo lo demás está encajonado
dentro del primer impulso o el segundo, el que quieras, ¿no? Dentro de toda esta zona de rango. Por tanto, nada que ver ahí. ¿Qué ocurre después? Amigo, aquí tenemos un primer impulso. ¿Por qué esto desde aquí arriba hasta aquí abajo es un primer impulso? Porque estás saliendo de la zona de acuerdo entre compradores y vendedores que había en todo este rango. En todo este rango el precio subía y bajaba, pero realmente era una zona en la que compradores y vendedores estaban de acuerdo en mantener el precio. Ninguno lo tiraba ni por encima ni por debajo. No había presiones para salir de ahí, hasta que efectivamente la hay. ¿Qué ocurre cuando hay una presión a la baja en este caso? Se crea un impulso. Por tanto, a partir de aquí podemos marcar todo el movimiento como un impulso que nos indica una dirección bajista en el mercado. A partir de aquí podemos operar. Ok, Alberto, a partir de aquí podemos operar. ¿Pero cómo operamos? Ahora tenemos que ver, tenemos el impulso bajista, tenemos que ver el contexto. Decir contexto es decir qué está pasando en el gráfico, qué está ocurriendo aquí. Bueno, aquí, si yo dibujo lo que ha ocurrido aquí, dibujaría un rango y dibujaría un impulso bajista desde la parte superior de ese rango, ¿vale? Esto sería esto, ¿no? Lo que hemos visto aquí, más o menos. Por lo tanto, si este movimiento bajista es el impulso que hemos detectado, este movimiento bajista es el impulso, tenemos que esperar que haya un retroceso que vuelva a esa zona para poder continuar con la tendencia bajista, con un patrón. Bueno, nosotros utilizamos un patrón de liquidez, un patrón de continuidad. Tú puedes utilizar los que quieras. Según tu estrategia utilizarás unos u otros, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es un retroceso compuesto, que se llama. Fíjate que el precio está haciendo impulsos, pequeños impulsos y retrocesos, pero realmente ¿qué está haciendo? Está retrocediendo a toda esta zona de soporte. A esta zona de aquí. Esa es nuestra zona. Eso es una zona que llamamos de liquidez. ¿Por qué es una zona de liquidez? Porque aquí, cuando el precio ha desequilibrado a la baja, ha dejado atrapados muchos compradores que estarán deseando cerrar esa posición. ¿Con qué? Con una orden de venta. Por tanto, es una zona en la que hay muchísima liquidez en forma de órdenes de venta, que hará que cuando el precio retroceda a la zona de liquidez vuelva a impulsarse a la baja. Esa es la lógica de una parte de la lógica de nuestra estrategia, la mía y la del programa que tenéis en la descripción de mi Trading 30 Pro. Pero bueno, la lógica, tengas la estrategia que tengas, tiene que tener una lógica detrás, si no, nunca te va a funcionar. Para resumir, hemos dicho que tenemos un rango, tenemos una ruptura a la baja de ese rango que crea un desequilibrio, creando una zona de liquidez aquí que podemos aprovechar para incorporarnos cortos al mercado, teniendo en cuenta que el desequilibrio ha sido bajista, que el impulso que se ha creado ha sido bajista. Por tanto, a partir de aquí podemos posicionarnos cortos directamente. ¿Dónde va a ir nuestro stop? Nuestro stop va a ir siempre al inicio del impulso bajista y ahí estaría nuestro recorrido. Esa es una posibilidad según mi estrategia, según nuestra estrategia. Obviamente hay muchas más formas de participar en el mercado. Esa es una de ellas. Por tanto, muchas veces me preguntan, oye, pero aquí hay mínimos crecientes. Sí, claro que hay mínimos crecientes, pero en el contexto de un retroceso hacia una zona de liquidez. Por lo tanto, aquí yo no voy a buscar posiciones largas, porque estoy en un contexto bajista, porque el impulso que he tomado es bajista. Ya está, no me complico más la vida. No intento buscar más de lo que hay en el gráfico, simplemente intento ver lo que está pasando en el gráfico. Y nada más. A partir de ahí puedes entrar con una entrada de liquidez como comentaba, puedes entrar, nosotros tenemos otro patrón, el Mi Trading 30 Pro, que es el patrón de continuación, que nos daría también un stop mucho más ceñido y una posición corta, bueno, ya sea por estos niveles o por estos niveles, que daría un recorrido, bueno, parecido, que podríamos gestionar también de esta forma, ¿no? Esto es como, lo he dicho alguna vez, además, con el mismo ejemplo, ¿no? Las muñecas estas rusas que se metía una dentro de otra, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Aquí puedes ver mínimos crecientes, pero están dentro del gran dibujo del día, que es este contexto bajista que hemos analizado a lo largo de los primeros minutos. Así es como tenemos que leer el gráfico. Primero, tenemos que identificar cuál es la tendencia, cuál es la dirección de mercado, y eso lo vamos a ver a través de un impulso que se creará en un momento dado. En este caso ha tardado bastante, aquí no hay nada, aquí se crea el impulso. En segundo lugar, tenemos que ver el contexto. ¿El contexto que nos está diciendo? El contexto nos está diciendo que aquí tenemos una zona, en este caso de liquidez, que nos permite incorporarnos al mercado. Y en tercer lugar, tomamos nuestro patrón, sea el que sea, que nos da las reglas, todas ellas, para desarrollar nuestra posición en el mercado. Ese es el orden y no otro de una operativa que tenga sentido. Así que, en fin, espero que este pequeño vídeo os ayude a desarrollar una mejor estrategia. Como digo siempre, podéis hacerlo por vuestros medios y por vuestra cuenta individualmente. Es un proceso más complicado, obviamente, o
ahí estamos Giancarlo y yo con el nuevo programa Mi Trading 30 Pro. Tenéis el enlace en la descripción, como digo, dispuestos a ayudaros con unas sesiones 1-a-1, con un trabajo muy intenso a lo largo de 90 días para que puedas desarrollar una estrategia con toda la lógica, con una serie de reglas muy específicas y sobre todo con confianza para poder desarrollarla a lo largo del tiempo en tu carrera como trader. Ahí te dejo toda la información. Por supuesto, seguiré haciendo este tipo de contenido en YouTube, además de los contenidos habituales, de los podcasts que hacemos habitualmente y que sí que seguís, así que os agradezco muchísimo por ello. Alberto Lezaun, un gusto, que tengáis una fantástica jornada y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.